Nos metemos en algunos de los temas del día. Ayer los programas de la tarde se ocuparon intensamente del vestuario de Toto Caputo. Coincidieron en que la ropa en Argentina puede llegar a ser un robo, pero si hay que hablar de robo, el gran ladrón es el Toto Caputo, ¿no? Que no solo nos ha endeudado, sino que usa parte de esa guita para comprarse saquitos de 600, 700 dólares, va a Italia, va donde va Máxima Sorrequieta. Yo no le creo que no se haya comprado nunca un calzoncillo en Argentina. Está mintiendo. Este de los que si tienen frío a la tarde y anda por la calle, se va a entrar a una pilchería y se compra un pullover. Pero sí. No a cualquier pilchería. No, está claro. No, son estos nuevos ricos, unos tilingos completo, de punta a punta, de cabo a rabo, ¿no? Sí, Caputo no es nuevo rico, digo. Sí, es nuevo rico, no es la oligarquía terrateniente, no es Alza Gaunzué, Anchorena, Bécar Varela. Estos se hicieron millonarios con la bicicleta financiera de la época de Martínez de O para acá. Los tres Caputos, Nicolás, que es el que está más calladito y guardadito, que es el hermano de la vida de Macri, que es el más inteligente, Totito, que arrancó como trader y ya se los menciona en algunos libros cuando tenía 20 y pico de años en el Deutsche Bank, en la mesa de dinero. Y Santiago, que es el más jovencito y maneja ahora la billetera de la CIDE, son gente de familia que tiene plata hace mucho tiempo, pero son lo que en las clases sociales y en la high society, si es que existe acá en la Argentina, se los considera nuevos ricos. Incluso los Macri son nuevos ricos, porque el viejo Franco llegó de Italia con una mano atrás y otra adelante prácticamente, y desposó a una mujer que tenía efectivamente linaje y trayectoria, y como dice Mariano Grondona, que está casado también Grondona con alguien de esa estirpe. Caterva iba a decir yo, mejor estirpe, ¿no? Que es la señora Lynch. Cuando hablaron del enriquecimiento de determinados funcionarios o personas en la Argentina, porque se hablaba en la época del menemismo de esos nuevos ricos, estaba un paisano tuyo y varios paisanos míos, Gostanián, por ejemplo, sí, que era un nuevo rico. Sí, bueno. Entonces, le decía alguien a Grondona, bueno, pero Gostanián tiene campos, tiene industria, pero ¿cómo es el...? Sí, ¿no? Gostanián compró campos y ahí Grondona lo para, y con una conciencia de clase, en el caso de él, adquirida, pero evidentemente bien sustentada por su familia y su entorno, le dijo, no, el campo no se compra, el campo se hereda. Y es tal cual. Los grandes terratenientes, los garcas de alta gama, o los oligarcas, heredan el campo. Aparece por ahí un Grobo Copatel y algún otro, pero esos heredan el campo. Después están los que tienen campo y laburan, ¿no? Que es otra historia. Pero en el caso de Toto Caputo es lo que alguna gente dice New Rich, ¿no? Los nuevos ricos, y con esa tilinguería floreciente, que es la que los hace exhibir sus vehículos, sus chacras, porque no tienen ni casa de verano, ni quinta, son chacras. Son más grandes, con otras características, la mayoría en Uruguay, algunas en la provincia de Buenos Aires. Los verdaderos, los que tienen, no andan ni mostrando, te diría que más bien andan ocultando, evadiendo y escapando. Y bien escondidos. Bien escondidos y con muchos años, ¿no? Y con apellidos que le dan nombre a las calles, y que no son precisamente ni patriotas ni santos varones. Bueno, ahí se ocuparon bastante del Toto Caputo. Luego, otro tema importante que me parece que vale la pena darle algunos minutos es el de la presencia de Marcelo Saín en Santa Fe, en tribunales, en la primera parte de una audiencia que va a continuar el día de hoy, en la que él está sentado en el banquillo de los acusados. No viene ni como testigo ni como denunciante, sino que viene como acusado de una de las dos causas que lo tienen en el centro de esa acusación, que es la de la compra de armamento en situaciones irregulares, unas pistolas para la policía de la provincia, y otra que está vinculada al espionaje, en donde se lo acusa de haber hecho seguimientos con la policía
a periodistas, a empresarios, a dirigentes políticos, incluso de su propio gobierno. Bueno, Saín se fue, ustedes saben, antes había estado en la oficina de investigaciones por concurso, cargo que perdió también, que intenta retomar, donde él habla de sus bondades como funcionario, de su honestidad, de su probidad, diciendo que vive en un departamento de 75 metros cuadrados. Esto es otro tema que en algún momento Saín, si quiere, hablará o no hablará. Está escribiendo un libro, dijo que ya lo terminó, está en la edición y cuenta todo, dice. Pero más allá de algunas consideraciones que él hace, que son desde el punto de vista de la construcción del contenido, del sentido, son, me parece a mí, acertadas. El tema es que Saín estuvo donde estuvo, el tiempo que estuvo, le fue como le fue y nos fue como no fue. Esos resultados están a la vista. Y esta historia de los buenos y los malos, a esta altura, y después de tantos años, me parece que es una reducción simplista, porque hay buenos y malos de los dos lados. Y diría más que buenos y malos, diría hay malos y muy malos de los dos lados a la hora de ese entredicho que se entabló, por ejemplo, en torno al senador Traferri, en torno a las bandas narcocriminales y también, por supuesto, al accionar del Ministerio de Seguridad de la provincia, donde estuvo Saín a la cabeza, donde fue reemplazado por Laña, que había sido su número 2 durante bastante tiempo, y la verdad es que uno escucha a Saín hablar de sus colegas, de sus compañeros, de sus subordinados, que son los policías con los que él trabajó más de 2 años, y del propio gobernador de la provincia, que fue el que lo puso en el cargo, y bueno, genera una mínimamente situación agridulce, ¿no? Porque vos decís, este tipo dice todo esto ahora, lo tuvimos de ministro 2 años y pico, con récord de asesinato y niveles de criminalidad tremendo, y cuando bajan esos niveles de criminalidad, él los explica a un pacto del gobierno de Maximiliano Puyaro con la narcocriminalidad, y habla de la Pax criminal. Pero tras cartón, y más allá de esa imputación que es severa y que es una deducción que muchos han hecho hace mucho tiempo, ¿no?, en cuanto a la lógica de los acontecimientos, nosotros hemos hablado más de una vez de la DEA, ¿no? ¿Qué significa DEA? Significa Administración de Control de Drogas, Drug Enforcement Administration, que es la administración, no es el combate, la derrota, Bueno, Saín dice algo de eso, con un tono crítico hacia Puyaro, al que acusa de pactar, pero a la vez diciendo que si él hubiera tenido un gobernador que lo bancara, como lo banca Puyaro a Coco Chioni, él hubiera hecho lo mismo. Porque dice, y este me parece que es un concepto acertado, más allá de que en boca de Saín, por supuesto, tiene otras connotaciones, que el tema de la droga no es una situación de un conflicto de oferta, sino de demanda. Droga va a haber siempre, consumidores va a haber siempre, sobre todo en las grandes ciudades, y lo que hay que ver es cómo se organiza la cobertura de esa demanda. Pero más que contarle yo, o en todo caso algo ya hecho y luego hacer algunas otras consideraciones, vale la pena escuchar a Saín, que como autocrítica únicamente esboza haber cruzado el arroyo del medio. ¿Qué quiere decir? Que si bien es de provincia de Buenos Aires, una porteñada de esas características únicamente es reconocible en alguien que tiene un amor propio y una autoestima que lo lleva a enfrentar de esta manera los procesos judiciales que tendrá que afrontar, en donde hay hasta 10 años de pena pedidos para él. Dice que su error fue haber venido a Santa Fe, que no debió haber venido nunca, y habla pestes de los santafesinos en general, en particular, por supuesto, de los dirigentes políticos, de los policías. Se ha peleado con un altísimo porcentaje de la prensa, del empresariado, y no, como decía antes, precisamente porque unos sean los buenos y otros sean los malos, o viceversa, ¿no? Escuchen esto porque ayer estaba de impecable traje a la salida de tribunales hablando con los periodistas, que eran muchos, de diferentes medios.
Audiencia, en realidad se pasa a cuarto intermedio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se discutió? ¿Qué podemos Esa que contar empieza respecto? es Ivana Fuchs. Bueno, es la continuación de la audiencia iniciada en el mes de noviembre-diciembre, donde el juez consideró de que no estaban claras las pruebas de la Fiscalía, pese a los 5 años que ya lleva esta causa. Ustedes piensen que nosotros, para investigar el clan Alvarado, con todo lo que eso implicó, hicimos 2 años y medio de investigación y conseguimos perpetua. Esta es una causa de 5 años, donde la prueba más importante es un expediente que ya fue secuestrado del Ministerio. Eso me hace presumir a mí de que se trata de una causa netamente política. ¿Por qué? Por una razón concreta. Las investigaciones que yo llevé adelante, tanto como ministro como director del organismo de investigaciones, que comprometían a estructuras de poder. Les quiero recordar, porque me parece que no se tiene presente acá, que hace unos meses fue condenado el fiscal general Serjal, ¿de acuerdo?, en una investigación comprometido con una red, una trama compleja de juego clandestino. La defensa de Movida dijo de que eso fue el resultado de una acción de espionaje político que yo emprendí junto con los fiscales Chapapietra y Ederi, y sin embargo el tribunal no solo desestimó la tesis del espionaje, sino que lo condenó sobre la base de las pruebas que nosotros produjimos en esa investigación. ¿Causa política ordenada por quién, Marcelo? Ellos dicen que fue ordenada por Perotti y por mí, pero no. Pero usted, el tribunal, yo creo que hay una acción política de todo el Congreso. Si ustedes ven los pedidos de juicio político que yo tuve y demás, es todo lo que era el Frente Progresista en su momento. El oficialismo actual, dice usted. El oficialismo actual, no, Puyaro es una de las personas fundamentales, porque 2 grandes investigaciones que nosotros estábamos llevando a cabo, tanto en el Ministerio como en el organismo de investigaciones, yo después volví al organismo de investigaciones, comprometían severamente la eventual responsabilidad penal del entonces diputado Puyaro. Ahora, doctor, El interés que tenía el diputado entonces Puyaro era evidentemente de desestimar esas investigaciones. Yo me fui de la provincia destituido y esas investigaciones no continuaron. Ahora, Habría que preguntar... ¿Ahora solamente el Frente Progresista o también el partido para el que usted cumplió la función? Los dos. No se olviden que en la causa del juego clandestino es una causa que comprometía al senador Traferri. Y por las mismas razones que fue condenado Serjal, yo estimo que va a ser condenado el senador Traferri en el momento que vaya a juicio. Porque si ustedes leen la sentencia van a ver el compromiso que ya los jueces establecen del senador Traferri en esta materia. Eso te muestra claramente que nosotros no teníamos una politización de nuestras investigaciones. Es más, en esa investigación se tendría que haber investigado la línea que conducía al comisario Corbellini, que fue mano derecha de Puyaro y que después Puyaro, gobernador, lo designó al frente, digamos, de áreas claves del Ministerio de Educación. Con esto lo que quiero decir es, si yo hubiera manejado a los fiscales, como dijo la defensa de Traferri, si yo hubiera manipulado a esos fiscales, hoy estaría Corbellini investigado o dentro del marco de lo que había sido el juicio anterior. Ahora, doctor, y los fiscales decidieron no continuar por esa línea. Lo hicieron contra un dirigente peronista, pero no lo hicieron contra, digamos, funcionarios estrechamente apegados al gobernador Puyaro. Entonces yo, más allá de las facultades que tienen los fiscales, no manipulaba a los fiscales porque yo creo que había elementos para investigar a Corbellini conforme la declaración de Peiti, la declaración de todos los que estuvieron implicados y condenados en esa causa de referencia. Pero si es una causa política, como usted dice, ¿por qué el propio Estado a través de sus estamentos frenó la licitación? Porque convengamos en que el Ministerio de Economía evitó que se consumase. No es así. El Ministerio de Economía siempre se pidió en todo el proceso licitatorio en la legalidad de los pliegos que nosotros hicimos. Cuando Versa interpone una impugnación para que se abran los ítems de lo que nosotros consideramos que era un sistema de arma, consideró el Ministerio que era necesario hacerlo y nosotros nos allanamos y lo hicimos. Y la licitación continuó. Y los oferentes nunca pusieron en tela de juicio, más allá de este aspecto, los contenidos técnicos de la licitación que nosotros hicimos. De hecho, la licitación avanzó para armas de puño, que era lo que le interesaba a Versa, al punto tal que después de las pruebas técnicas fueron desestimados. El oferente que dicen que era la vaca atada mía, el grupo Patagonia, fue desestimado. Prácticamente escrito por ese... Bueno, todo esto es la explicación de la causa de las armas que tendrá que efectivamente hacer frente al tribunal, ¿no? Antes hubo una serie de consideraciones, incluso de acusaciones, que afectan al gobernador de la provincia. Hay otro tramo de esta declaración de
Saín, en donde habla de los policías, habla de los santafesinos en general, habla de Perotti, habla de los opositores, con un tono y una arrogancia que me parece, como dije antes, no pone un bando de los buenos y otro bando de los malos, y permite, bueno, que cada uno de nosotros, cuando escucha esto, cuando repase la historia de lo que se ha vivido en la provincia de Santa Fe, se dé cuenta de que las cosas estaban realmente muy mal, y que lo de Saín, tal vez con buena intención, con decisión o determinación, terminó de complicarlo aún más todavía, ¿no? Sí, para la cúpula de la policía santafesina, sí. Te reitero en aquel audio. ¿Política santafesina? No, pero yo nunca dije nada que no esté dentro del marco de una conferencia de prensa, muchas de las cuales te la di a vos o a tus colegas. Aquel audio famoso que ustedes socializaron y que yo hablaba de toda la sociedad santafesina, se lo decía al vago que dirigía la policía, Sarnaglia. No es lo que se piensa, digamos. Es un vago, eran vagos, laburaban 3-4 horas por día. Santa Fe tenía una cúpula policial de vagos, de atorrantes vagos. ¿Qué cree ahora que ocurre? Eso no es Santa Fe. Okay. Es tercera economía nacional es Santa Fe. Bueno, si esta provincia fuese una provincia de vagos, no sería tercer PBI, digamos, de la Argentina. ¿Por qué cree que los números de homicidios han bajado en la provincia de Santa Fe? Porque Puyaro pactó con los criminales, con los narcos, y entonces hubo una caída estrepitosa de la lucha entre las bandas y los grupos narcos. Muy grave decir una cosa así. ¿Qué tipo de pacto? Es muy grave. Paren, distribuimos el mercado, hacemos una suerte de consorcio y de PACs criminal, mercado de droga va a haber. ¿Y los es pactos preferible. se rompen en algún momento? Y se están rompiendo porque hubo el surgimiento de grupos nuevos que de alguna manera el año pasado ya comenzaron a hacerse un lugar a los tiros. No con la magnitud del 2024, pero ya en el 2025 hubo un aumento de la tasa criminal. ¿La banda de los menores, por ejemplo? La banda de los menores, entre otras cosas, porque son franquicias nuevas. Ahora, la verdad es que, y quiero decirlo en favor de Puyaro, si yo hubiera tenido a los operadores policiales con vínculos estrechos con las organizaciones criminales y hubiera estado en su lugar con, digamos, en el caso de Cocochoni, con un gobernador que lo banca, que es Puyaro, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Hubiera pactado con los grupos narcos? No tenga ninguna criminal. ¿Qué preferís? Homicidios altos o homicidios bajos. Si igual venta de droga, escuchá que te lo voy a explicar. Si igual mercado de droga va a haber. El mercado de droga no tiene que ver con la oferta, el mercado de droga tiene que ver con la demanda. Y hay un consumo de clase media y alta en Santa Fe, en particular, en la grande ciudad santafesina, pero en Rosario particularmente, enorme. Y eso es lo que tracciona esto. Entonces, ¿qué hacen los países europeos o Estados Unidos? Que son los países más consumidores del mundo. Tienen un mercado de droga, pero la policía se vista gorda. ¿Para qué? Para que haya paz, para que no haya violencia. Entonces, es lo que estoy diciendo, Si yo hubiera estado en su lugar, hago eso. Ahora, no es conveniente a largo plazo. Lo que es conveniente es tener una policía seria, que acá no existe. La policía santafesina es una de las peores de la Argentina, y tener un sistema penal adecuado para ir contra las grandes organizaciones, fragmentarlas y que haya un mercado de droga, pero un mercado de droga pacífico. ¿Eso se avanzó en la legislación o no todavía? No, para nada, no. La última de mi parte, Marcelo, ¿causa espionaje que novedades han tenido, si es que las hay, porque también tiene más o menos la misma cantidad de años? Hay un pedido de elevación a juicio del fiscal y habrá después una audiencia, ¿no? Ahí. Sí, efectivamente. De pedido de elevación a juicio al respecto, así que seguiremos en eso. Gracias. Bueno, ahí estás ahí, ¿no? Que efectivamente hace una serie de consideraciones con las que uno puede estar de acuerdo. El tema es que es ahí, ¿no? Que en otro tramo y más adelante, y me parece que ya es suficiente, ¿no? Con lo que hemos puesto, él dice eso, que su error fue venir a Santa Fe, como si hubiera nos hubiera hecho un favor, ¿no? Los resultados dicen lo contrario, pero más allá de eso, dice que el Aña es un vago también, un dormido, que una pierna le pedía permiso a la otra pierna para moverse, que tenía los reflejos de una babosa, que Perotti era un rafaelino, conservador, todas esas cosas que hacen que lo que él dice, que tiene sustento, contenido, que es importante,
quede desvirtuado por su tono, por sus modos, por su arrogancia y por supuesto también porque tiene que explicar algunas cosas, ¿eh? El tema de los espionajes, el tema de las armas se está sustanciando y se está investigando, ¿no? Bueno, Saín va a estar hoy otra vez en los tribunales en la ciudad de Santa Fe. Son las 7:20.